Ok, hermanos, vamos a dar inicio en esta hora a la clase bíblica. Gracias por estar a tiempo y gracias a todos por la disposición de servir, y gracias a todos por ese detallazo, ¿verdad? De esa tortillita que cayó de pelos, natilla, ¿verdad? Cafecito, y gracias a Dios que nos da esa bendición de compartir juntos este tiempo. Es para mí un privilegio estar acá con ustedes y poder estudiar juntos la palabra de Dios. Quiero, antes de iniciar, hagamos una oración, ¿verdad? Juntos, y así damos inicio. Nuestro buen Dios y Padre, muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad de seguir estudiando su palabra. Queremos orar, Señor, pidiéndole a usted la dirección siempre, la sabiduría, la inteligencia espiritual, y también que estos minutos, Señor, que vamos a estar estudiando, que podamos estar concentrados, que nada nos aparte y nos distraiga, Señor, sino que podamos sacar el máximo provecho a este tiempo, ya que es un tema sumamente hermoso, Padre, que usted a través de su palabra nos presenta, y queremos aprender, crecer, salir en este día fortalecidos en su gracia y con más conocimiento de su palabra para vivirla y también para enseñarla a otros. Gracias por la oportunidad de poder enseñar también lo que he venido viviendo y lo que he venido estudiando, Señor, a través de su palabra. Bendito eres, Señor. Somos muy privilegiados de ser llamados sus hijos, de ser parte de su iglesia y de gozar todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. En el nombre de Jesús se lo pedimos y damos gracias. Amén. Venciendo el pecado, recuerde el tema general, venciendo el pecado con amor al pecador. Esto es, hablando la verdad en amor, ¿verdad? Cada quien con nuestro prójimo, como dice Efesios 4:15. Hemos visto ya varios temas y hoy vamos a ver un tema realmente importante, como lo es el rencor. Y todos, creo yo, ¿verdad? Creo yo que todos alguna vez hemos sido heridos, ¿verdad? Todos en alguna u otra forma hemos recibido alguna ofensa de parte de alguien, ya sea mi cónyuge me ha ofendido, un familiar me ha ofendido, que es lo más común, problemas entre familia, alguien me ha ofendido, así como también una traición, o he recibido palabras hirientes o injusticias, ¿verdad? Hablando con una hermana, ¿verdad?, de esta semana, y me dice, estoy recibiendo, o mi familia está recibiendo una injusticia, y definitivamente duele, ¿verdad? Es un dolor, es algo difícil. Sin embargo, cuando nosotros, ¿verdad?, al haber recibido esta injusticia o estas palabras hirientes o estas ofensas o estas traiciones, si nosotros nos aferramos al dolor y nos negamos a perdonar, ese resentimiento echa raíces, nos estorba en nuestra comunión con Dios y contamina también pues a otras personas. Recuerde algo que no sé si usted lo ha escuchado, pero el mundo enseña, uno no puede olvidar, ¿verdad? El mundo nos enseña que esto es demasiado difícil y no tiene perdón, hasta inclusive. Sin embargo, Dios nos enseña que debemos de perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo, nosotros también debemos de perdonar a otros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Por eso es que hoy vamos a estudiar qué es el rencor, vamos a estudiar si es pecado vivir en rencor, así como también cuáles son las consecuencias, si es pecado vivir en rencor,
cuáles son las consecuencias de vivir con esa amargura en nuestro corazón. Y también vamos a ver unos principios bíblicos del cómo poder soltar esa amargura, ¿verdad? O ese rencor en nuestro corazón para perdonar a nuestro prójimo que nos ha ofendido. Y también vamos a cerrar con lo que no significa perdonar. Hay varias cosas que a través de la palabra de Dios comprendemos de lo que no significa perdonar, y con eso vamos a cerrar pues la clase. Entonces, el rencor como tal, o esta palabra literalmente así explícita, no la encontramos directamente así en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la tenemos por muchas otras palabras. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Entonces, el rencor viene de esta palabra en el idioma original, pikria, que significa un despecho, un rencor. Amargura, su significado básicamente es un rencor o un despecho. Es un resentimiento que uno tiene o que una persona llega a adquirir a través de una ofensa o a través de un mal, una palabra hiriente que llega a nuestro corazón. Dejamos que esas palabras penetren en nuestro corazón, o esas acciones penetren y hallen cabida, echen raíces en nuestro corazón. Recuerde que nuestro corazón, nuestra mente, es un lugar sumamente importante, donde más bien nosotros debemos de estar ocupados en cosas que sean buenas. Por eso en Filipenses capítulo 4, versículo 8, se nos manda en qué es lo que debemos de estar pensando: en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos de pensar. Sin embargo, a través de las circunstancias que pasan en nuestra vida, por palabras hirientes, ofensas que uno pueda recibir, desprecios, en fin, dejamos que estas acciones penetren nuestro corazón, nuestra mente, y echen, como dice, raíces. Entonces, básicamente, el rencor lo que describe es a una persona que mantiene vivo ese recuerdo, esa ofensa, y permite, no solamente mantiene vivo, sino que permite que esas acciones que vinieron contra mí, esas palabras hirientes, ofensas, gobiernen mis pensamientos. Y obviamente, al gobernar mis pensamientos, mis acciones van a ser de acuerdo a lo que yo estoy pensando, mis palabras van a ser de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 31, Pablo ordena, inspirado por el Espíritu Santo, que se quite de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todas palabras o griterías, ¿verdad? Así como maledicencia y toda malicia. Es algo, este verbo quítese es un imperativo. No es si nosotros queremos quitarla o no queremos quitarla, sino es un mandamiento que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Aparte de ser un mandamiento, es una decisión que también debemos de tomar de una sola vez por todas. O sea, de una sola vez por todas, yo tengo que quitar eso que me hirió, eso que me ofendió, o eso hasta lo que inclusive casi que me quita pues la vida. ¿Por qué? Porque toda amargura es la misma palabra. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 31, es la misma palabra que se utiliza en Hebreos capítulo 12, versículo 15, haciendo referencia a un resentimiento continuo contra otra persona. Entonces, el rencor, básicamente, entonces, es la decisión, vea esto, es la decisión de conservar,
de conservar en nuestro corazón todo aquello que me ha ofendido. Y es una decisión, porque así como habían algunos, ¿verdad? Decía el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto quiere decir que cuando ellos leían las escrituras o cuando ellos escuchaban la palabra de Dios, eso le entraba por un oído y salía por el otro. Lo mismo nosotros debemos de hacer con todo aquello que puede provocar un resentimiento en nuestro corazón. Esas palabras que vienen a herirme no me van a herir porque me van a entrar por un oído y me van a salir por otro. No van a hallar cabida en mi corazón, no van a hallar cabida en mi corazón. Entonces, básicamente eso es lo que significa el rencor. Ahora, a manera de pregunta, ¿es pecado vivir con rencor? ¿Es pecado vivir con rencor? Obviamente sí, podríamos decir sí, pasamos al siguiente punto, pero déjeme refrescar algunas cosas. Efesios 4:31, recuerde que Pablo está escribiendo a los cristianos de la ciudad de Éfeso. Pablo, siervo y apóstol del Señor Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y esta congregación ahí en Éfeso estaba formada principalmente por gentiles que se habían convertido obviamente al evangelio según Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13. Sin embargo, también ahí habían judíos. Por eso cuando Pablo se presenta dice: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia para los gentiles y paz para los judíos. Ellos, los gentiles, hablando específicamente, antes de haberse convertido al cristianismo, ellos vivían en idolatría, vivían en prácticas inmorales, vivían en paganismo. Y recuerde que el contexto de la carta a los Efesios lo encontramos en Hechos capítulo 19. Para Hechos capítulo 19 se manejaba un estimado aproximadamente entre el año 50 y 53 después de Cristo, como unos 20 años, vamos a decirlo así, aproximadamente del establecimiento de la iglesia de Cristo en Jerusalén, allá en Hechos capítulo 2. Entonces, en Éfeso, en ese momento, como mencioné, había muchas prácticas y este lugar era un centro religioso importante donde se adoraba a una diosa que se le llamaba Artemisa. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? Bueno, cuando Pablo escribe, recuerde que esta es una de las epístolas de la prisión que Pablo escribe entre el año 62 y 63 después de Cristo, cuando él estaba preso en Roma. Esto allá del, no sé, como del capítulo 25 hasta el capítulo 28, se maneja ese estimado de fecha. Entonces usted ve que Pablo vino entre el año 50 y 53 después de Cristo. Él estuvo ahí. Aparte de eso, después estando preso, según Efesios capítulo 3, versículo 1, Efesios capítulo 4, versículo 1, también en adelante, él les escribe: yo pues preso en el Señor, así como Efesios capítulo 6, versículo 20, Pablo está llamando a la iglesia a que tenga una madurez espiritual. En el capítulo 4, él lo que trata es la unidad de la iglesia. La madurez espiritual de la iglesia, el abandono de lo que es el viejo hombre. El viejo hombre, bajo este contexto, quiere decir aquel que ha sido ofendido. Recuerde que los gentiles pues no eran parte del pueblo de Dios físicamente, pero en la mente de Dios ya estaban desde antes de la fundación del mundo, reunir tanto a judíos como gentiles en la iglesia, o sea, en un solo cuerpo. Sin embargo, los gentiles por parte de los judíos recibían muchas ofensas, porque los judíos decían: nosotros somos el pueblo de Dios. Sin embargo, Pablo les dice: el nombre de Dios en Romanos capítulo 2 es blasfemado por la conducta de ustedes. ¿Blasfemado por quién? Por los gentiles.
¿Por qué por los gentiles? Porque la conducta de los judíos que decían somos el pueblo de Dios no agradaba y honraba a Dios. Entonces, cuando Pablo escribe tanto a judíos como a gentiles, y específicamente la gran mayoría siendo gentiles, les dice que debían de abandonar ese viejo hombre. Tienen que quitarse todo aquello que les ha ofendido, todo aquello que ha herido sus corazones, todo aquello que impide esa comunión y esa relación con el Padre Celestial. Entonces les dice, abandonen el viejo hombre, como que ninguna palabra corrompida salga de la boca, que no contristes al Espíritu Santo, que se quite toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, y más bien ahora sí practiquen el comportamiento de un nuevo hombre. ¿Cómo? Dice antes, o sea, sobre cualquier otra cosa, antes de la gritería, antes de dejar que los celos, el rencor, la envidia halle cabida en el corazón, antes de eso, dice el versículo 32, sean benignos unos con otros, sean misericordiosos, perdónense los unos a los otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces vemos acá en Efesios, por ejemplo, donde encontramos esta palabra priquía, que básicamente denota esa amargura, no debe de estar. No es si queremos o no queremos, sino que no debe de estar, porque vivir con el rencor, vivir con la amargura, vivir con el enojo, vivir con griterías, vivir con palabras engañosas, con palabras deshonestas, dice Pablo, eso es desobedecer a lo que Dios ha mandado. Santiago capítulo 3, hermanos, vaya usted ahí a Santiago capítulo 3, específicamente versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Recuerde que Santiago, hermanos, llegó a ser uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Esto según lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 19, así como Hechos, si no me equivoco, el capítulo 15, versículo 13. Él llegó a ser uno de los principales. Y esta es una de las primeras epístolas que se escribió en el Nuevo Testamento, entre el año 44 al 49 después de Cristo. Y es una carta sumamente práctica, hermanos. Es una carta que debe de ser leída por nosotros por lo menos una vez al mes. Y no nos toma, si acaso, máximo 10 minutos leer esta carta. Y Santiago, él escribió a las 12 tribus de la dispersión. Él escribió a las 12 tribus de la dispersión según Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión. Recuerde que la dispersión inició por causa de la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 8, por ejemplo, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos, los que fueron dispersos, fueron por todas partes anunciando el Evangelio. Porque cuando comenzó la predicación de la palabra de Dios, comenzó la oposición. Y ya para Hechos capítulo 8, versículo 4, habían muchas cosas que los hermanos estaban pasando, a los cuales Santiago les escribe. Eran hermanos que estaban siendo perseguidos, eran hermanos que habían perdido sus bienes, sus casas por causa de la predicación. Estaban obviamente en pobreza. Imagínense en un momento tener algunas cosas. Recuerde que habían algunos en Hechos capítulo 2 que hasta vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según su necesidad. Entonces habían tanto necesidades, pero también habían algunos que tenían, pero llegó un momento, dice, que en el cual no hay necesidad, porque el que más tenía lo repartía, pero él seguía teniendo y también daba la posibilidad para que otro viviera o vivieran en equidad. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, unos estaban siendo perseguidos, o bueno, en realidad todos. Había pobreza, perdían sus bienes, habían obviamente conflictos internos, hablando
de la iglesia, así como también problemas de la madurez. ¿Qué sucedía en ese momento? Usted ve en Santiago, por ejemplo, el capítulo 2, que habían problemas ahí, que la fe, dice, en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí había un pecado en cuanto al favoritismo. Algunos trataban mejor a los ricos que a los pobres. Habrían en Santiago capítulo 3, había un problema con la lengua. Esto es, hablaban sin control, criticaban, se lastimaban con palabras y obviamente eso crea una división por el problema de la lengua. ¿Y quién dice Santiago capítulo 3 versículo 8? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago 3:8. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres. Entonces un hombre no puede domar la lengua básicamente de una sola vez por todas, ¿verdad? Ninguno puede domar la lengua de una sola vez por todas. No hay hombre, dijo Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, de que practique la justicia, que haga el bien y que nunca peque. Entonces todos de alguna u otra manera no tan solo hemos ofendido a alguien con nuestras palabras, con nuestras actitudes, sino que también hemos recibido ofensas de parte de otros. Hemos ofendido a alguien, pero también hemos recibido ofensas. Habían rivalidades entre ellos, habían ambiciones personales. Algunos deseaban el ser reconocidos, por eso Santiago 3:1, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Qué dice? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, habían algunas actitudes carnales que estaban afectando esa comunión con el Padre Celestial y estaban lastimando o se estaban lastimando unos con otros. ¿Y por qué Santiago escribe esto? Porque algunos estaban confundiendo la sabiduría de lo alto, ¿verdad? La que procede de lo alto, la cual es justa, pacífica, amable, y la estaban confundiendo con la sabiduría terrenal, la cual es, dice Santiago capítulo 3, es diabólica, ¿verdad? Es diabólica. De hecho, todo lo que tiene que ver con chismes, todo lo que tiene que ver con envidias, todo eso son obras de la carne, no proceden del Padre, no proceden de lo alto, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, muy probable que algunos de los que estaban ahí, algunos se creían más sabios que otros. Recuerde que la sabiduría, hermano, no es lo que yo pueda expresar de Dios, como hay algunos que hablan muy lindo y dicen, uy, vea cómo tiene sabiduría él, ¿verdad? La sabiduría no es eso. La sabiduría es cuando la ponemos en práctica. Entonces, uno puede decir, este hombre es sabio porque tiene una conducta piadosa, o sea, una conducta que es como Dios en cuanto a su manera de vivir. ¿Cómo era la conducta de nuestro Señor Jesucristo cuando lo injuriaban de él? Bueno, su conducta fue una conducta sabia. ¿Por qué sabia? Porque aunque lo difamaban, aunque decían palabras contra él, él nunca respondió con maldición. Él nunca hirió a nadie. Él nunca lastimó a nadie con una palabra ni con una actitud, sino más bien él recibía las infracciones, él recibía los desprecios, las humillaciones hasta el punto de la muerte, y él se comportó como un hombre sabio, sin ambición egoísta, sin querer tener el primer lugar. Entonces, Santiago 3:14, la Biblia nos enseña que, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis con la verdad. El rencor, entonces, no empieza con las palabras, el rencor no empieza con las acciones, sino que comienza con una ofensa, comienza
con una envidia, con un resentimiento que son permitidos en el corazón. No son las palabras, no son mis acciones, sino lo que yo le dejo entrar a mi corazón para que haya un lugar y eso me controle, me domine. Entonces, Santiago no solamente corrige la conducta externa. Recuerde, no estoy diciendo que yo puedo expresar malas palabras. Ya hay muchos textos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4 que mencioné ahora, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la edificación de los oyentes. Entonces, no estoy diciendo que no solo Santiago está corrigiendo la conducta externa, sino que Santiago va a la raíz. ¿Cuál es la raíz del problema? Los celos amargos y la contención que están ¿dónde? En el corazón, en el corazón. Entonces, cuando el corazón está lleno de amargura, la sabiduría de Dios es reemplazada por actitudes que lastiman no solamente nuestra comunión con Dios, si yo tengo algo en mi corazón contra alguien, ¿verdad? Sino también a otros, ¿verdad? A otros. Colosenses 3:13, que es un paralelo también de Efesios capítulo 4, nos dice que más bien debemos de soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios nos manda a perdonar, y negar a no perdonar es negar la voluntad de Dios. Por eso Mateo 6, ¿verdad? Nos dice versículos 14 y 15, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros no perdonamos a los hombres las ofensas que nos hagan, como nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros todas las ofensas que nosotros hemos hecho contra Él. El Señor muestra la seriedad del perdón entonces en nuestra vida como cristianos. Una persona que viva con amargura, un cristiano, vamos a ponerlo así, un cristiano que viva con amargura, que viva con celos, que viva con envidias, ese cristiano está en pecado delante de Dios, porque es imposible tener una comunión con Dios cuando vivimos en pecado. ¿Por qué? Porque vea las consecuencias de lo que nosotros enfrentaríamos si estamos en una condición de estas delante de Dios. Esto es, viviendo con rencor, viviendo con una amargura en nuestro corazón. Hebreos 12:15, déjeme leerlo nuevamente. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, o sea, observe bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto quiere decir que la salvación la podemos perder, ¿verdad? Podemos de dejar de alcanzar ese favor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? Brotando alguna raíz de amargura, y note nada más esta sección, os estorbe. La amargura, hermanos, se compara con una raíz. Usted ha visto que las raíces en los árboles usted no las ve en la mayoría de los casos. Llega un momento cuando esos árboles tienen tantos años, ¿verdad? Que hasta que se salen y usted logra y se sienta, y es hermoso estar debajo de un árbol cuando tiene todas esas raíces salidas. Pero en términos espirituales, este rencor al principio usted no lo ve. En su corazón va creciendo, va creciendo, va creciendo, y eso lo que está haciendo es un estorbo para su comunión con Dios. Es igualmente ese rencor. Empieza en silencio, pero termina dominando el corazón. Todas las palabras, todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones van a ser dominadas por el pecado, porque el rencor es un pecado delante de Dios. ¿Qué hace el estar en pecado? Obviamente la comunicación con Dios por medio de la oración es difícil. Hay una barrera, ¿verdad?, que nosotros mismos hemos creado en el pecado, donde Dios dice: yo no tengo comunión con el pecador. Por eso es que Dios
desde antes de la fundación del mundo, creó ese plan de salvación, la gracia de Dios, para tener comunión con nosotros, porque Dios es santo y Él nos hace santos por medio de la obediencia a la fe, por medio de la obediencia al Evangelio. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, Dios nos perdona nuestros pecados, nos llama santos, nos llama piedras vivas y Él inicia una comunión con nosotros. Entonces, si nosotros tenemos pecado, tenemos celos, tenemos rencor en nuestro corazón, no tenemos comunión con Dios porque Dios no tiene comunión con el pecado. Esa oración está, no pasa del cielo raso, decimos básicamente, debilita nuestra fe y aleja el corazón nuestro del de Dios. Recuerde que la mano del Señor nunca se ha cortado para nosotros. La mano del Señor, por ilustrarlo, está así, tomada de nosotros, pero nosotros nos soltamos de la mano de Dios. Él sigue con su mano así, pero nosotros a través, utilizando el rencor, los celos, las envidias, las contiendas, nos soltamos de la mano de Dios y andamos en contra, más bien de lo que Dios dice. Entonces, no solamente nos hace un estorbo a nosotros, dice Hebreos 12, siga el versículo ahí, dice, os estorbe, versículo 15, y vea lo que pasa más, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿cómo se manifiesta el rencor en una persona? Después de hallar cabida, de haber echado raíces, eso usted lo empieza a manifestar. ¿Cómo lo empieza a manifestar? Murmurando, con chismes, con comentarios negativos, con actitudes que no me importa, ¿verdad? Entonces yo no te saludo, yo no te hablo a espaldas suyas, y usted lo empieza a detectar. Uy, usted de inmediato, hermano y hermana, cuando usted reciba un comentario así, de inmediato encienda las alarmas. ¿Por qué? Porque hay unas raíces muy grandes en el corazón de este hermano o hermana que me están queriendo ahora contaminar a mí. Por eso es que para vencer el pecado con amor al pecador, ahí hay que parar esto de inmediato. Creo que usted me está trayendo una información que yo no necesito saber y más bien tienes que dirigirte a la persona de la cual usted está hablando porque usted está en pecado. Está en pecado, me está trayendo una información, o sea, usted me está viendo como una basura a mí. Usted quiere que yo sea contaminado. Ese es el amor que usted me está demostrando, trayéndome información que yo no necesito recibir. Una persona, hermanos, una persona amargada afecta a una familia. Una persona amargada afecta la comunión. No hay nada más feo que estar en un lugar y que una persona esté ahí, no hable, no salude, esté como brava, esté obstinada. Eso es estar obstinado. Eso amarga la comunión, eso pone difícil el ambiente, uno no sabe ni qué decir. Y si digo esto, que no es malo, ya y esta persona lo va a tomar para mal, le caigo mal y bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Una persona amargada, o sea, tiene una raíz en su corazón, entonces quiere contaminar a todos. Una actitud así es pecaminosa y si se deja pasar, hermano, ¿sabe qué pasa? Se va a la congregación porque empieza a contaminar. Entonces vamos a estar personas, miembros de la iglesia de Cristo contaminados. Eso es imposible. Por eso es que 1 Corintios 5 nos dice que por un poco de levadura leuda toda la masa. Si bien es cierto, el contexto en 1 Corintios 5 está hablando del caso del incesto, ¿verdad? Pero después dice que no se debe de relacionar con ninguno que llamándose hermano tenga conductas pecaminosas. Todo lo que entra en el pecado, todo lo que infrinja la ley de Dios, por un poco de levadura, dice, se leuda toda la masa. Entonces, por un poco de pecado tiene que haber un proceso. ¿Para qué? No para humillar nunca, sino para restaurar ese corazón a la comunión con el Padre. Hay cosas que a veces son privadas, pero hay cosas que son públicas. Entonces, públicas se tienen que tratar. ¿Para qué? Para que no seamos contaminados, para que la iglesia adore.
y los varones, por ejemplo, somos los llamados de parte de Dios a enfrentar estas situaciones, porque los varones, así como nosotros, como Cristo es la cabeza de la iglesia, Dios le dio la autoridad a los varones, hablando en su organización, los ancianos, para que presidan, pero tenemos, al no haber ancianos, tenemos varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que tenemos que aplicar las escrituras para avanzar y llegar hasta esa madurez. Pero si estamos permitiendo el rencor, las envidias y todas estas cosas, no hay bendición de Dios, no hay progreso espiritual. ¿Iba a decir algo, mami? Brevemente para que no... Eso sirve también, mis actitudes sirven de piedra de tropiezo para la congregación. Exactamente, viene a producir, contamina nuestra vida, contamina la de otros, produce conflictos. Ya le doy la palabra, Steven. Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 31, nos dice, si alguno lo tiene, lo puede leer rápidamente. Efesios 4, 31. Dice, quítase de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el pecado de los celos, de la ira, del enojo, de todo esto, de la envidia, produce ira o produce conflictos, porque lo que hace el rencor es alimentar lo que es el pecado, ¿verdad? Que termina dañando las relaciones. Entonces, hay que cuidarnos, hermanos, de todas estas cosas. Hay muchas consecuencias. Y déjeme decirle brevemente, y ya al final le doy la palabra, Steven, algunas conceptos de cómo soltar la amargura de no perdonar. Porque ¿qué pasa si ahorita o alguien llega a darse cuenta y dice, mira, yo he tenido este rencor, esta amargura en mi corazón, o lo recibí, lo dejé pasar? ¿Qué pasó, verdad? ¿Cómo yo suelto eso? Número uno, hay que reconocer esa amargura o ese rencor como lo que es pecado. Entonces, en primera instancia hay que pensar de ahí, porque las cosas se llaman por su nombre. No, muchos justifican el resentimiento diciendo, bueno, yo tengo razón, o lo que me hicieron definitivamente fue muy grave. Pero la pregunta no debe de ser si la ofensa fue real, porque obviamente hubo una ofensa, y eso hiere. ¿A quién no le va a abrir una ofensa? La pregunta que nos debemos de hacer es, si Dios me autoriza que eso esté en mi corazón. Entonces, Dios no lo autoriza, entonces esto no tiene que hallar cabida en mi corazón. Llamemos al rencor por su nombre, pecado. Recordemos cuánto Dios nos ha perdonado, ¿verdad? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros? Imagínense, hermanos. Entonces, si nosotros pensamos que somos superiores a otros porque me hizo algo, entonces ahora sí, ahora yo estoy más grande que usted, no. Más bien, nosotros estamos ahí al servicio, ayudar. Es un alma que está en pecado. Yo no puedo caer en el pecado. Entonces, así como Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos de perdonar. El fundamento, hermanos, del perdón cristiano no es la conducta del ofensor, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan grande que si esta persona se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Y si Dios lo va a perdonar, ¿cómo yo voy a tener algo en mi corazón? Sería ilógico. Entonces, cuando nosotros recordamos la magnitud de nuestro perdón, se vuelve más fácil perdonar a otros. Entonces, no importa lo que nos hayan hecho, lo que sea, recordemos cuánto Dios nos ha perdonado. Decidamos, hermanos, perdonar. El perdón es una decisión. El perdón es una decisión de obediencia a Dios.
porque Dios quiere que nos perdonemos unos a los otros, que seamos agradecidos los unos con los otros. Entonces, obviamente, el perdón no siempre inicia con sentimientos agradables, porque el que a uno lo ofendan, que le digan palabras hirientes, lo dañan, ¿verdad? A aquel que quiera, o le hacen como dice, me pasaron una lanza así por el corazón. Y entonces cuando yo decido perdonar, digo, con todo lo que me hizo, y empiezo a sacar la lista, pero cuando yo decidí, el proceso se va a hacer más fácil. Ya todo lo que me hicieron quedó atrás, porque el perdonar es olvidar aquello que me hicieron y nunca más tenerlo presente. Así como el Señor nos perdonó nuestros pecados en el bautismo y dice, nunca más me voy a acordar más de ellos, eso es perdón. Entonces, y nos reconcilió con Él. Así es lo que Dios quiere que nosotros hagamos unos con otros. Decidamos perdonar y oremos. Es difícil cuando en un matrimonio alguien le hace, los cónyuges se hacen daño los unos a los otros. Se destruir los humanos, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer destruyeron esa relación, porque Dios nunca va a destruir una relación de matrimonio. Él dice, lo que Dios une no lo separa el hombre. Entonces, cuando vemos una separación, no es por causa de Dios, es por causa del hombre o de la mujer, o de ambos, ¿verdad? O de ambos. Entonces, oremos por quienes nos han ofendido. Cuando yo empiezo a orar por todos aquellos que me han ofendido, yo le estoy diciendo, Señor, tú sabes todo esto que me han hecho, lo pongo en tus manos porque no quiero que este rencor haya cabida en mi corazón y me separe de la comunión con usted. Es difícil, hermanos, alimentar el odio, alimentar los celos, la amargura, cuando yo estoy orando sinceramente por alguien. Si yo estoy orando sinceramente por alguien, es difícil que a mí vengan pensamientos de esto es lo que me hizo, yo lo quiero matar, o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. ¿Por qué? Porque yo me estoy comunicando con el Padre Celestial, con el Dios que perdona. Entonces, la oración nos ayuda a transformar nuestro corazón. Y también reemplacemos la amargura con bondad. Si me hacen mal, yo más bien voy a ser benigno, o sea, voy a ser amable. Si me hicieron el mal, entonces yo voy a hacer el bien. Si no fueron misericordiosos o compasivos conmigo, yo voy a ser compasivos con ellos, porque así como el Señor es bondadoso, perdonador conmigo, yo voy a imitar su ejemplo. Y al final de cuentas voy a glorificar a Dios, que eso es lo que buscamos. Y por último, ¿qué no significa perdonar? Bueno, no significa perdonar aprobar el pecado, ¿verdad? El que yo decida y cumpla la voluntad de Dios en perdonar a alguien no significa que yo voy a dejar pasar por alto el pecado. El pecado, por ejemplo, todo pecado tiene una consecuencia. Decir que la ofensa no fue grave, no, al final no me hizo nada, no. Todo lo que se le haga o hagamos a otra persona fue grave. Jesús ha sido claro, lo que ustedes están en una situación crítica, si ustedes no se arrepienten, van a morir. El que permanece en el pecado, esclavo del pecado, y la paga del pecado es muerte. Así, ¿verdad? No es que no es grave. Ignorar la justicia, bueno, que si me llegan celos, chismes, envidias, todo eso, yo no puedo ignorar la justicia de Dios. No puedo decirle, hoy no me diga eso y ya voy a ver qué hace. No, la Biblia enseña esto y esta es su condición, y arregle esta situación porque usted no está teniendo comunión con Dios. No puedo ignorar la palabra de Dios y eliminar, ya se borraron todas las consecuencias. Imagínense que una persona, ¿verdad? Que, no sé, un asesino mató a alguien y dice, yo ya me arrepentí, ¿verdad? Yo ya estoy arrepentido, yo ya fui a la mamá que le maté el hijo y le dije, ya se lo maté, yo ya me arrepentí, vea señora, yo estaba en drogas, yo estaba en esto, yo andaba en lo otro, no sabía lo que yo estaba haciendo y perdóneme. Entonces los jueces dicen, no, él ya, y que se vaya para la calle, ¿verdad? Que vaya a seguir haciendo
a pensar, ¿verdad?, de que eso lo hizo de corazón. No, hay que pasar las consecuencias de lo que es, de las infracciones de que uno cometemos. Y recordemos este texto, hermanos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. ¿De quién es la venganza? La venganza, dice, es mía. Yo pagaré, dice el Señor. Decidamos perdonar, cumplamos la voluntad de Dios, porque el rencor, la amargura, la envidia, eso no procede de Dios. Pero hay alguien que vea, él dice, yo voy a pagar. Perdonemos, pero si aquellos otros nos han hecho mal, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Orar, poner todo en manos de Dios, pero hay alguien que si no se arrepiente dice, yo pagaré. Y Él paga conforme a las obras que hayamos hecho estando en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Entonces, hemos estudiado lo que es el rencor, ¿verdad? El rencor es una raíz venenosa, realmente, que destruye en primera instancia nuestra relación con Dios, pero también empieza a destruir a otros si dejamos que esto haya cabida en el corazón. Vivir con el rencor es vivir en pecado. Dios nos llama a quitar toda esa amargura de nuestro corazón y a perdonar como Cristo nos pecó. Muchas consecuencias hay para aquel que deja residir el rencor en su corazón, pero también para aquel que hace, ¿verdad?, que ese rencor llegue ahí a ese corazón por medio de palabras hirientes, ofensas, acciones. Pero la venganza es del Señor. Hay preguntas que debemos de responder. Por ejemplo, ¿hay alguien a quien aún no he perdonado? Puede ser que como hemos recibido y nosotros también hemos dado, ¿verdad? Puede ser que usted tenga algo en su corazón y usted diga, yo no he perdonado a alguien. Estoy guardando resentimiento en el corazón. Puede ser que alguien esté en esa condición. Entonces, si esto está, no estaríamos obedeciendo el mandato de Dios, estaríamos en pecado y lo que Dios quiere es que nos arrepintamos de nuestros pecados. No es lo que nos hicieron, sino lo que yo tengo en mi corazón. Así que, ¿qué pasos debo de dar yo para abandonar toda raíz de amargura? Bueno, arrepentirse de los pecados, confesar nuestros pecados al Señor y si usted no es miembro de la Iglesia de Cristo, ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados y empezar una nueva en Cristo. Pero si usted es cristiano y lleva un resentimiento en su corazón, tiene que arrepentirse y orar a Dios, cambiar esa mentalidad para que nuestro Padre Celestial nos perdone. Gracias por la atención, hermanos. Dios les bendiga. Pasen un hermoso día y la paz y el amor del Señor sea con todos nosotros. Amén. Vamos a terminar acá y le damos nuestro lugar